poner esta función, entonces no funciona. No, no es necesario porque en realidad eso nomás va a estar generando la visualización del comportamiento de los coeficientes, entonces ya no es necesario, ya lo vimos, no se preocupe. Está bien que lo haya comentado. Ok. Entonces, esa es una. La otra es que, bueno, yo lo hice como, ya ve que tenemos la frecuencia y para las frecuencias se corta. Le puse el 2.5 para todos, pero no sé si eso estaba bien o si se tenía que cambiar. ¿Está bien? Y la otra cosa que le decía es que no me dio chance como de adaptar la función de Fourier, entonces pues, tengo que escribirlas como 4 veces para que salgan las 4 figuras, pero pues no sé si... Ahorita las escribimos. Sí, por favor. Una duda, Luis, en F1, Sí. hasta F7, ¿qué obtienes? ¿Los resultados de las filtrados? Sí, de los filtrados con cada una de las... con cada una de Entonces, las ventanas. ok, supongo que entonces F1, por ejemplo, si lo corro, va a salir un 4 por una cantidad de información. Sí, es un vector de tipo cell para guardar los vectores. De hecho, está... Aquí está. O sea, en cada iteración se guarda un IFET, entonces en cada espacio tenemos, o sea, por ejemplo, en el primer espacio, el filtrado con Ham. En el segundo, filtrado con Han. En el tercero, filtrado con Kaiser y con Gaussian. Está así porque la función la puse como para que no necesariamente tengamos que pedir 4. O sea, le podría pedir una nada más. O sea, podría borrar esta parte y pedirle una o pedirle 2 o la que sea, ¿no? Ok. Por eso tiene ese... Por eso F1 es un vector. ¿Está bien? Entonces, bueno, pues en esta, por ejemplo, voy a correrlas todas. Entonces, a ver si no se mueren. Aquí está, por ejemplo, esta que sería la primera. Y luego si corremos... Aquí está Fourier. Eso es lo que yo ya no pude... Pero eso es para la primera, ¿no? O sea, para la primera. Ahí está. Pero pues tengo que escribirlo para todas, le digo que fue lo que me faltó. Ok, Pero no hay ningún problema. Un favorzote, suma, por ejemplo, nada más, vamos a ver la de Hami. Ajá. Suma F1 hasta F7 y lo mandas a Fourier, por favor. Podría ser, no hay ningún problema. ¿Lo pongo logaritmos entonces? Si quieren, no hay ningún problema, es lo mismo. Ahí está. Okay. Entonces, ¿de qué? ¿De Hami? Sí, de Hami. Porfa, suma F1 hasta F7, por favor, y pásalas por la transformada de Fourier. Sí. ¿Qué es F1? Es Hami, sí. Más F2. Sí, creo que sí, eso. Y ahora le pongo... Esa variable saca la transformada de Fourier. Sí. Se me fue el rollo. Ok. ¿Cómo le puse allá? F Hami. F Hami. Sí.
¿Está bien el resultado? Más o menos tiene ciertos resultados de similitud con respecto a lo que hemos obtenido en los filtros IR, pero si ustedes recuerdan, pues aquí tenemos un orden 512 y eso trata de asemejar más o menos lo que tenemos con resultados de 3 o 4 cuando ocupamos filtros pasabanda tipo IR, ¿sale? Entonces es la principal diferencia y es por eso que los filtros IR no desaparecen, ¿sale? Una de las principales ventajas que tienen con filtros FIR es que no hay inestabilidad nunca, no importa el orden que yo le ponga. Sin embargo, deben de tomar en cuenta que mayor orden, mayor retraso en la salida de los datos al inicio de la señal, ¿sale? Entonces, si lo quieren ocupar para control, pues no sería el más ideal, porque en realidad tendrían un montón de retraso de información. Pero bueno, aquí están ya los resultados. Esto mismo aplicaría para la ventana Hanning, Kaiser y Gaussiana. Serían resultados muy, muy similares, ¿sale? Para que lo tomen mucho en cuenta. Entonces, jóvenes, con esto estaríamos terminando por completo lo que es la parte de filtrado digital. Por ahí, digamos que en pocas palabras fue un pequeño recordatorio de lo que se hizo en cuarto semestre. Ya sabemos fijar un poquito más las frecuencias de corte, etcétera. Por ahí, Luis, es importante que no se le olvide que su código está para una distancia de 2.5, pero si usted incrementa lo que es el orden, ese 2.5 debería de cambiar y hacerse un poco más cercano a la frecuencia de la que quiere dejar pasar, ¿sale? Para que lo tome mucho en cuenta esa parte. De acuerdo. Recuerden, lo que vimos para filtrados IR, que fueron los filtros Butterworth y Chebyshev, tanto normal como inverso, las distancias eran 2 para el Butterworth y 1.5 para el filtro Chebyshev, ¿sale? Para que lo tomen mucho en cuenta. Y de ahí también vimos que el filtro Butterworth inverso no es la mejor opción por las oscilaciones que tiene la banda de paso, hace que todavía la información no se minimice como uno lo está esperando, ¿sale? Para que lo tomen mucho en cuenta. Sin embargo, a pesar de que no minimiza al 100, es muy importante que como nosotros lo vimos en una ventana estilo logarítmica, no se preocupen tanto porque recuerden que lo que es bajo se maximiza y se ve como el mismo tamaño de lo otro. Entonces, no significa que el ruido tenga ese tamaño o que dejó pasar todavía esa cantidad de ruido o información frecuencial. Deben de tomar en cuenta que esto es una visualización que permite al ojo humano visualizar las cosas pequeñas se magnifiquen. Véanlo como si fuera una lupa, ¿sale? Para que lo tomen mucho en cuenta. Ok, jóvenes, antes de pasar al siguiente tema, que es la transformada wavelet, que es el último tema antes de su primer parcial, me gustaría que me comentaran si hay alguna duda sobre la parte de filtrado digital. ¿O todo correcto? Ok, gracias. Sí, profe. Perfecto. De todos modos, lo que ustedes tienen que checar principalmente para el filtrado digital, no importa si sea filtro IR o FIR, es muy importante que al fin y al cabo es configurado completamente por el usuario. El usuario decide qué tipo de filtro, ya sea pasa altas, pasa bajas, rechaza banda, lo que sea. Y la frecuencia de corte también es seleccionada completamente por el usuario. Una de las recomendaciones cuando ustedes no saben qué van a filtrar, una opción es aplicar primero la transformada de Fourier para ver qué frecuencias se encuentran en la señal para tratarlas de extraer de ese ruido. Por el caso de a lo mejor las bandas del cerebro humano, a pesar de que ustedes le apliquen la transformada de Fourier, no van a observar absolutamente ninguna frecuencia porque es una señal completamente caótica y está embebida en un montón de ruido. Entonces, ya existen bandas para el cerebro que están definidas en alfa, beta, delta, teta, gamma, que tienen un rango de frecuencias. Entonces, ya se pudieran generar esas frecuencias de corte para esas señales en específico. Ya muchos de esos ya existen, como lo que es el corazón, como lo que es el cerebro, como es el muscular, existen bandas en específico, ¿sale? Ahora vamos a pasar a otro tema que se llama la transformada wavelet, que es un tema completamente nuevo para ustedes. Muchas gracias, Luis. Esa técnica es una técnica, digamos, salió en los 80, la primera que vamos a ver, y la segunda como en los 90.
Existen versiones más actuales de la transformada wavelet, como la transformada Synchron Quest y como la transformada Empirical Wavelet, que son más actuales, que salieron en el 2011 y en el 2013 respectivamente. No vemos las técnicas del 2011 y 2013 porque primero tenemos que comprender las bases de esas técnicas. Y no significa que esas técnicas, a pesar de que salieron en los 80s y los 90s, no se sigan ocupando. Se siguen ocupando actualmente por las ventajas que brindan al usuario. En ese sentido, me voy a permitir compartirles la pantalla de la presentación que se encuentra en su Classroom y es referente a la transformada wavelet. En ese primer punto que ustedes pueden observar, dice que la transformada wavelet nos permite realizar un análisis tiempo-frecuencia de una señal en tiempo. Antes de continuar al siguiente punto, que es una de las principales ventajas que se encuentra en esta técnica, me gustaría que me dijeran qué entienden ustedes por un análisis tiempo-frecuencia. Lo que entra a la transformada wavelet, en este caso, es la señal en tiempo y al final obtengo un resultado tiempo-frecuencia. ¿Qué entienden ustedes por eso, jóvenes? ¿Qué creen que puede hacer? ¿Podría ser que vamos a observar cómo va cambiando la frecuencia en función del tiempo? Es correcto, Andrea. Entre comillas, eso es lo que me dice esto. Al fin y al cabo, lo que me está diciendo esta definición o estas líneas, me están diciendo que voy a hacer un análisis a lo largo del tiempo de las frecuencias. Sin embargo, Andrea, en este caso, esa definición no aplica tanto como se menciona. Lo que pasa aquí es que entra la señal, ustedes pueden observarla, y lo que va a hacer es dividir esta señal en diferentes bandas de frecuencia. El problema es que nunca observan particularmente alguna frecuencia o algún valor de frecuencia. Entra en tiempo y sigue saliendo en tiempo el resultado. Sin embargo, la parte de frecuencia es porque el humano o el programador perfectamente puede saber qué rango de frecuencias existe en cada una de estas bandas. Es decir, que la señal original a través de la transformada wavelet es dividida en diferentes bandas de frecuencia, como si fuera un filtro. Puros filtros, si lo quieren ver desde este punto de vista, pasa altas y pasa bajas, ¿sale? Lo único interesante es que el programador perfectamente conoce el rango, pero no conoce en específico la frecuencia que se encuentra en este rango. Si el programador quisiera conocer la frecuencia en específico de este rango, hay que aplicar una técnica adicional, como pudiera ser una transformada de Fourier. Ahora, de nuevo, revisando ese renglón tiempo-frecuencia de una señal en tiempo, existen otras técnicas como la transformada corta de Fourier, donde sí hace exactamente lo que comentó su compañera Andrea sobre la parte de que voy viendo cómo van evolucionando esas frecuencias en todo instante de tiempo. Sin embargo, en este caso, para la transformada wavelet, lo que hace simplemente es la señal original, dividirla en diferentes bandas de frecuencia donde el programador perfectamente conoce el rango de frecuencias. ¿Qué ventaja puedo tener yo con respecto a un filtro digital? Muy fácil, los filtros digitales son programados a través de el usuario, que en este caso decide cuál es la frecuencia de corte y el tipo de filtro. Ahora, es exactamente en esencia lo mismo. Sin embargo, en este caso, el programador o el usuario no programa los rangos de frecuencias de corte para estos, sino están programados de acuerdo a un algoritmo que vamos a ver posteriormente. Esto es bueno porque hay veces que yo no sé absolutamente nada de la señal y tampoco ni veo nada si le aplico la transformada de Fourier. Entonces, esta técnica me permite separar la información en diferentes rangos
Y esto va a tener un principal beneficio. Ustedes saben que una señal original contiene una cierta cantidad de ruido. Al dividirla en sus diferentes bandas, ese ruido se va a distribuir, permitiéndole al usuario distinguir mucho más fácil las características en estos rangos que en la señal original, porque, entre comillas, se podría decir que se aminora la cantidad de ruido. Y no es que se aminore, sino que se distribuye entre los diferentes rangos, permitiéndole al usuario observar más claramente las posibles características que pudiera tener. Esto es una de las principales ventajas para, en este caso, el programador. No hay la necesidad de programar una frecuencia de corte. Y eso es bastante bueno, porque hay veces que uno no sabe absolutamente nada de la señal. Y al tener esto, dígame. Es como lo que hacíamos con la music, hacíamos como muchos cachitos de la señal y lo veíamos por partecitas. No. Ahora, bueno, en esencia, David, ¿cómo funciona? Si es por pedacitos, eso sí ahorita lo vamos a explicar. Sin embargo, el resultado que usted ve, si usted tiene una longitud de aquí de 1000 datos, también aquí vuelve a observar 1000 datos, 1000 datos, 1000 datos y 1000 datos. ¿Sale? Ok. El cómo llegamos a ¿cómo se llama? Esta banda de frecuencia, sí es lo que usted menciona, que vamos analizando pedacito a pedacito con el objeto de decir, mira, este pedacito corresponde a esta banda, este pedacito a esta banda, y que si no existe información en este pedacito, no me voy a quedar sin información aquí, pues automáticamente si no existe, pues sería 0. Pero bueno, es correcto lo que usted dice, David, pero para el principio de funcionamiento. Sin embargo, es que no me quedaba clara esa parte, profe. Gracias. Ok, no te preocupes, David. El resultado es, entran 1000 datos y se dividen en diferentes bandas que tienen 1000 datos de salida, por ejemplo. ¿Sale? Ahora vamos a platicar lo que dice David, que es cómo se estima la transformada wavelet. Sin embargo, antes de pasar a eso, tenemos que ver otras características. Pero antes de esa característica, me gustaría que me dijeran si se entiende perfectamente lo que significa un análisis en tiempo-frecuencia, pero para este caso particular, la transformada wavelet, que al fin y al cabo, véanlo como un banco de filtros, en pocas palabras, donde ustedes no controlan la frecuencia de corte. Véanlo de esa manera. No sé si hay alguna duda, comentario o sugerencia sobre eso. ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto. En pocas palabras les digo, véanlo como un banco de filtros que no es controlado la frecuencia de corte por el programador. Es controlada por un algoritmo diferente, ¿sale? Entonces, ahora, una de las principales ventajas y del por qué sigue siendo ocupada esta transformada es porque puede analizar todo tipo de señales, tanto estacionarias, no estacionarias, transitorias, no lineales, etcétera. Eso es su principal ventaja. Recuerden que la transformada de Fourier es una técnica que se diseñó específicamente para señales estacionarias. No significa que no pueda analizar señales no estacionarias, pero podemos tener ciertos problemas, ¿saben? Aquí no. En este caso es ocupada para cualquier tipo de señal, ¿ok? Y las dos variantes que nosotros vamos a ver en este curso es la transformada wavelet discreta y la transformada wavelet de paquetes, ¿sale? De ahí en más, ustedes deben de recordar que son técnicas que pudieran surgir la necesidad de una calibración. La que más ha tenido la necesidad de una calibración es la transformada music, recordando que en ese caso tienen que meter cuántas frecuencias, el traslape, etcétera, etcétera, un montón de parámetros. Aquí se requiere también de una calibración, sin embargo no es tan minuciosa como lo hemos venido haciendo con otras técnicas, como por ejemplo con la transformada music. Aquí ya existe mucho trabajo que la gente ha hecho y nos da los parámetros un poco más adecuados para trabajar con estas técnicas, ¿vale? No estamos a ciegas, en pocas palabras. Ya existen trabajos que nos dan una pauta de dónde partir y de ahí cómo empezar a mejorar los resultados. En ese sentido, ahora vamos a pasar a lo que dice su compañero David.
¿Cómo funciona la transformada Wavy? Si ustedes recuerdan, ven esa ecuación, no sé si se acuerdan que se parece o es muy similar a la de la transformada de Fourier. La señal de entrada por un kernel de transformación, que este kernel de transformación es una ondoleta madre, que le llaman de esa manera, una ondoleta madre, que esa ondoleta madre lo que va haciendo es expandirse o contraerse en la señal. ¿A qué me refiero con eso? Esa ondoleta madre, por ejemplo, voy a poner una señal aquí, vamos a ver, algo de esta manera. Pongo esta señal. La ondoleta madre, al fin y al cabo, es digamos, una pequeña porción de señal que se parece a una señal senoidal. Sin embargo, tiene ciertas características. Déjenme ver si aquí la puse en la parte inferior. Es como esto lo que ustedes pueden observar. Es una pequeña señal, una pequeña porción que se parece a una señal senoidal o cosenoidal, que a veces tiene ciertas deformidades. ¿Sabe? Lo que va haciendo es, se hace más grande o se hace más pequeña. ¿A qué me refiero con eso? Esta ondoleta que ustedes pueden observar, lo que va a hacer es recorrer la señal pedazo a pedazo. Y lo que va haciendo es ver si se parece a la señal con el objeto de que, mira, estamos en fase, estamos perfectamente una encima de otra, significa que esa frecuencia corresponde o te voy a mandar a esta banda de frecuencia en específico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a suponer que entra la ondoleta en este punto. ¿Se parece a la señal de atrás? Sí. Quiere decir que tiene exactamente la misma frecuencia, por consiguiente, este pequeño pedacito lo va a mandar. Ahora, sigue revisando la señal paso a paso. Ahora, ¿se parece esta ondoleta, por ejemplo, a lo que está atrás? No, no empata perfectamente. Entonces, ¿qué va a hacer? No entra dentro de esta banda, pero probablemente pueda entrar en otra banda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a lo mejor aquí ya tengo una ondoleta más delgadita y entra aquí esto. Así apenitas va haciendo la frecuencia más grande. Aquí, ¿qué pasó? Entró. Entonces quiere decir que este pedazo lo manda a esta frecuencia y lo demás, si no entró, pues le manda 0. Pero en este pedazo entró esta, quiere decir que se parece, entonces la voy a mandar a cierta banda. En pocas palabras, lo que va haciendo esta ondoleta es que inicia desde un punto ancho, ¿sale? ¿Y qué empieza a hacer? Recorrer toda la señal la empieza a recorrer, identifica qué zonas contiene esa misma frecuencia y la manda a una banda. Ahora lo que va a suceder es que una vez que acaba de recorrer toda esa señal, ahora la ondoleta se reduce en tamaño. Vuelve a recorrer toda la señal e identifica lo que se parezca a ella y la manda a una cierta banda. Y así ese proceso lo empieza a hacer hasta un punto donde ya la ondoleta es, en este caso, digamos, muy pequeña. Que en realidad empieza, si somos justos, y ahorita lo vamos a ver, la ondoleta empieza desde un punto muy delgado hasta un punto muy ancho, porque empieza de frecuencias altas a frecuencias bajas. Eso es lo que sucede, en realidad, ¿sale? Entonces, en esencia, hace como varios corrimientos de la misma señal y va construyendo pequeñas señales, pero de la misma longitud. Es correcto. Ok. Y los va mandando, los va asignando. Cuando no identifica, pues le manda 0 antes o después de esa información que identificó. Ok, gracias. Es correcto. No sé, jóvenes, si quedó claro, no quedó claro, lo explicamos de otra manera, no sé, quedo al pendiente de sus comentarios. Al fin y al cabo, en esencia, lo que va haciendo es, como dijo David, esa señal original es barrida por una ondoleta, la cual va revisando pedazo a pedazo la señal. Si identifica que esa ondoleta empata con una parte de la información,
la va a mandar a una frecuencia en específico o una banda en específico. Al momento que ya no identifica nada, simplemente a esa banda en específico, lo que no identificó en las regiones de tiempo que no identificó, le va a mandar en 0. Y donde identificó, le va a mandar que corresponde a tal frecuencia. ¿Sale? Es como les ponía aquí. Simplemente en este caso identificó, pues aquí le pongo 0, solamente dejó pasar esto y lo demás todo debería ser 0 porque no identifica más. Ahora, la ondoleta vuelve a pasar, pero con otra característica, con otro anchor. ¿Qué significa otro anchor? Pues otro grado de frecuencia, en pocas palabras. Ustedes deben de recordar que frecuencias bajas tienen un ancho muy grande. Una frecuencia baja podría ser esto, es muy lento. Una frecuencia alta, pues ya se va haciendo más rápido. Entonces, lo mismo va sucediendo con el anchor de lo que es la ondoleta. Está muy grande al inicio, al inicio está muy delgadita, y después se va haciendo más grande, ¿sale? Entonces, va comparando, en pocas palabras, va comparando la señal de entrada con esa ondoleta. Si se parece, la asigno a una frecuencia en específico o una banda en específico para hacer de manera más correcta. No sé si queda claro, no queda claro, etcétera. Ahorita vamos a platicar de qué rango es la frecuencia y cómo puedo yo conocerla. Ahorita simplemente nada más es explicarles lo que está haciendo la transformada wavelet para separar la información en diferentes bandas de frecuencia. No sé si quede claro, no queda claro, etcétera. Todo claro. Sí, queda claro. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte interesante. Esto que ustedes ven ahí son las diferentes ondoletas madre que ustedes pudieran ocupar y que ya se encuentran programadas en la transformada, que se encuentran programadas en MATLAB. Existen muchas, entonces van a decir, ¿cuál es la buena? Ya valió aquí porque ya tengo que programar, no, ya tengo que decidir. No se tienen que preocupar. Ya lo ha hecho esa investigación o ya ha sido publicada en diferentes artículos y no hay que preocuparnos. Las más ocupadas, en realidad, como en este caso es una transformada wavelet discreta, la principal ondoleta o las principales ondoletas es la Dovechy's y en este caso la Morlet o Meyer, que al fin y al cabo son muy similares. Las demás no significan que no dan buenos resultados. Sin embargo, se ha aplicado esas ondoletas madre principalmente a varios tipos de señales del cuerpo humano, dando muy buenos resultados, ¿sale? Y principalmente la Dovechy's número 44. ¿Qué es ese número? Ahorita lo vamos a ver. Porque ustedes también pueden seleccionar entre una Dovechy's 1, 2, 3, 4, hasta 45. ¿Qué es ese valor? Muy fácil. Lo que sucede entre una ondoleta, por ejemplo, Dovechy's 4 a una Dovechy's 45 es la cantidad de puntos que tiene esa ondoleta. Por ejemplo, una ondoleta Dovechy's 4 puede tener esta forma y una Dovechy's 44 tiene esta forma. ¿Cuál se parece más a una señal senoidal o a una posible sumatoria de senos o cosenos? Esta. Entonces, esta es la que se puede ajustar más a una señal real y esta no significa que no se ajuste. Sin embargo, con estos picos que tienen triangulares, puede deformar la información de salida. Al momento de multiplicarla, puede deformar la información. Es por eso que en ese artículo, que se los voy a hacer llegar, dice que la ondoleta más ideal para analizar diferentes tipos de señales provenientes del cuerpo humano es la ondoleta Dovechy's 44. Lo único que significa es que tienen cuestiones más parecidas a una señal senoidal o menos, digamos, ¿cómo lo podría decir de una forma más clara? Déjenme ver. Son más continuas, no tiene tantas cuestiones aquí de cambios abruptos como lo ven aquí. Directamente llega un punto y se baja. Aquí va paso a paso, el cual al momento de analizar la señal no va a deformar la información de salida. Es eso al fin y al cabo. Las dos
Esta se ha dicho que es muy buena para señales del cuerpo humano. Sin embargo, hay otros autores que dicen que Dovechis 4, que es esta, es muy buena para analizar señales del cerebro. Entonces, ¿a quién le creemos? En este caso, habría que analizar qué resultados podrían ustedes obtener con ambas señales. Sin embargo, aquí vamos a ver que cuando tenemos una Dovechis 4 o una 44, se van a generar diferentes resultados en las diferentes bandas. Y lo vamos a ver y ustedes lo van a constatar cuál pudiera ser la mejor, ¿sale? Sin embargo, en realidad se van a encontrar X, Y, Z trabajos que les pueda decir, esto me funcionó para esto. Bueno, vamos a probarlo, si sirve o no sirve. Siempre es importante probar, ¿sale? Entonces, yo decirles que me quedaría con esta específicamente, no, pero es un punto de partida. Si lo dice alguien, vamos a corroborarlo y vamos a ver si me sirve para lo que yo estoy analizando, ¿sale? Entonces, por eso les decía que hay trabajos que ya dicen que hay cuestiones que ya pueden ustedes ir probando desde un punto de partida para obtener ciertos resultados. Ahora, la Meyer ya está programada en lo que es también MATLAB, y esa Meyer no necesita una ondoleta Meyer 1, Meyer 2, Meyer 3, sino ya está programada la más ideal para obtener los resultados más certeros. Y les puedo decir que la Meyer es igual o muy similar en resultados a una Dovechis 44, ¿sale? Para que lo tomen mucho en cuenta esa parte. Ahora, ¿cómo nosotros estimamos el rango de frecuencias de cada una de las bandas que estima la transformada wavelet? En ese caso, se estima a través de lo que es el algoritmo de MATLAB. Aquí hay que poner un poquito o mucha atención por lo que voy a pintar yo. Es decir, voy a representar ese árbol, pero lo voy explicando paso a paso lo que está haciendo la transformada wavelet. Ustedes tienen su señal de entrada de origen, donde ustedes saben que la frecuencia de muestreo o lo importante siempre va a ser de 0 a la frecuencia de muestreo sobre 2. Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de muestreo de 100, lo único útil sería de 0 a 50 Hz, ¿sale? Por la cuestión del espejo. Entonces, es exactamente lo mismo en la transformada wavelet. Lo máximo que vamos a poder dividir la información va a ser entre 0 y, en este caso particular, 50, que sería la frecuencia de muestreo sobre 2. Ahora, tengo mi señal de entrada X. ¿Qué es lo que hago primero? A esto primero, en la primera división, a esto se llama nivel 1. ¿Sale? Y en ese nivel 1, como de acuerdo a lo que dice la transformada wavelet, lo voy a dividir en aproximaciones y en detalles de nivel 1. Eso es lo que dice. Pero ¿qué valor tiene esta aproximación y qué valor tiene este detalle? Tomando en cuenta eso, la aproximación, si lo vemos de una manera tipo filtro, la aproximación, en pocas palabras, es un filtro pasabajas y el detalle es un filtro pasaaltas, donde en esta parte se queda la mitad de la frecuencia analizable y en esta parte la otra mitad de la frecuencia analizable. ¿A qué me refiero? Regreso al caso particular de la frecuencia de muestreo de esta señal que tiene 100 Hz, donde el máximo analizable es de 0 a 50. Y tomando en cuenta esto, que les digo que aquí se queda la mitad y aquí la mitad, en este caso particular, sería de 0 a 25 Hz y el resto sería de 25 a 50 Hz. Esta sería la primera descomposición o la primera cuestión de estimación de frecuencias o bandas de frecuencia. Ahora, el algoritmo de MATLAB me dice que el siguiente nivel solamente